En el episodio de hoy... Hola amigos, soy Eddie. Y yo soy Rick. Y hoy vamos a caminar las calles de la ciudad para descubrir unos lugares que siguen abiertos desde hace muchísimo tiempo. Así es, algunos de los negocios más antiguos de la Ciudad de México que todavía siguen en funcionamiento con su giro original. Obviamente hay negocios mucho más antiguos que esos, pero estos son los que siguen abiertos desde que se inauguraron a la fecha ininterrumpidamente. Así es que ya saben, nuestro recorrido comienza aquí. Corre intro. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. El comercio ha formado parte del ser humano desde tiempos remotos. El intercambio de mercancías ha sido parte esencial del crecimiento de una sociedad. Y en México nace esta actividad mercantil desde el inicio de las sociedades mesoamericanas, por lo menos hace unos 4.500 años. Para los pueblos que habitan esta cuenca donde se asienta la Ciudad de México, los mercados ambulantes como el de Tlatelolco, Texcoco o Tenochtitlán eran parte del desarrollo económico y parte medular de la vida social, conocidos como tianguistli, de ahí la palabra tianguis que aún hoy se utiliza en México para nombrar a los mercados ambulantes. A la llegada de los españoles, este modelo de comercio, lejos de desaparecer, se adaptó al modelo conocido de comercio de los españoles, que para ese entonces era la tradición mercantil de los bazares de Medio Oriente. Este sistema mercantil se siguió usando en los primeros años del virreinato y aún hoy en el país sobreviven mercados desde tiempos mesoamericanos, como el de Cuetzalan en Puebla o el de Chilapa en Guerrero, entre muchos otros. Muchos son los negocios que nacieron desde los primeros años del virreinato. Sin embargo, estos no han sobrevivido, a excepción de uno, que es la empresa más antigua de América. Si quieres saber cuál es, quédate hasta el final del episodio. Sin embargo, en el siglo XVIII, cuando se regulariza el comercio, comienzan a proliferar lo que hoy llamamos emprendedores. No es que antes no existieran, pero es a partir de aquí que se les da formalidad. Y de esta época sí existe una empresa que aún hoy sigue funcionando. Hablamos de Casa Cuervo, la tequilera, que se remonta al año de 1758. Pero regresemos a la Ciudad de México. Del siglo XVIII no sobrevive ningún negocio, pero sí existen negocios que han visto pasar 3 siglos y que aún siguen en funcionamiento. Unos en el mismo lugar donde se abrieron y otros incluso manejados por la misma familia, aunque suene sorprendente. Comencemos con el que sin duda es el más antiguo. Hablamos de la Mercería del Refugio, y que es una de las empresas más antiguas de todo el país, fundada en 1826, lo que significa que en el año 2026 cumplirá sus primeros 200 años de edad. A principios del siglo XIX, los franceses Villeneuve y Cassot abrieron en la antigua calle Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, la gran sedería del Refugio. Un lugar que se dedicaba a vender sedas, encajes, cintas, agujas y botones importados de Europa, por lo que pronto se convirtió en el lugar preferido de las damas mexicanas. Pedro y Enrique, los hijos de los dueños originales, quedaron al frente del negocio y al poco tiempo se asociaron con Bernardo Achuarena.
Con esta sociedad contaban con 2 tiendas en el centro histórico de la Ciudad de México. Una era La Barata y la otra la Gran Mercería y Sedería del Refugio, esta última ubicada en la calle donde permanece aún hasta nuestros días. En el año de 1906, un joven de 14 años llamado Víctor Adrián Lastulor Dan Borges llegó a trabajar a la mercería y con el tiempo llegó a convertirse en apoderado del negocio cuando los descendientes de los dueños deciden regresar a Francia. Y desde allá se dedicaron a enviar los productos para la mercería. Cuando las guerras en Europa hicieron difícil la exportación, la mercería comenzó a vender otros productos como cristalería, papelería y juguetería. A pesar de los años, la Mercería del Refugio empezó a llenar sus tiendas con productos hechos en México, entre los cuales se hicieron populares los carritos hechos de lámina para los niños, haciéndose famosa con el tiempo por su venta también de juguetes. Actualmente la Mercería del Refugio cuenta con 3 pisos llenos de productos para hacer manualidades. 200 años de historia la respaldan. Veinte años más tarde de que abriera sus puertas la Mercería del Refugio, en el año de 1846, el impresor y editor Manuel Murguía abriría la librería Murguía en un predio que le costó 35 pesos, lo que se podía comprar hace 180 años con 35 pesos. Estaba ubicado en el antiguo portal del Águila de Oro, llamado así porque ahí existía otro famoso negocio, la dulcería El Águila de Oro, que al igual que el portal ya no existe. En ese entonces se encontraba en el número 2, como podemos ver en esta imagen. El portal fue demolido en el año de 1896 y fue cuando la librería construye su actual edificio, obra a cargo de Manuel Francisco Álvarez y del arquitecto Manuel Couto, que por cierto es pariente lejano de Sardín. Y ahora se ubica en el número 54 de la calle 16 de septiembre. En la librería Murguía se imprimían en ese entonces libros religiosos, pero también es famosa por imprimir los primeros ejemplares de nuestro himno nacional. Actualmente se encuentra cerrada temporalmente, desconocemos cuál es el motivo o si esto se debe a una remodelación del inmueble. Lo que es cierto es que es una empresa que sigue en funcionamiento. Un año más tarde, en el año de 1847, se instala un negocio, el que sin duda todos los mexicanos conocemos. Hablamos del puerto de Liverpool. En plena invasión estadounidense, Jean-Baptiste Ebrard instala su cajón de sedas. Como ya les hemos contado, los cajones eran puestos de madera que se instalaban en las inmediaciones del Zócalo, zona a la que se le conocía como el Parián. Ahí se cuenta que para 1658 ya se congregaban casi 300 comerciantes con sus cajones provisionales que se colocaban sin mucho orden. 2 siglos más tarde fue que llega Jean-Baptiste con su cajón de telas finas. Posteriormente, en el año de 1872, comienza a importar desde Europa. Y efectivamente, estás en lo correcto, las mercancías salían de Europa desde el puerto de Liverpool. Así que no hay mucho misterio de por qué una empresa mexicana tiene el nombre del famoso puerto inglés. Finalmente, Jean-Baptiste regresa a Francia y deja el negocio en manos de un grupo de socios que continuaron con las buenas ventas que tenía, hasta pasar de un cajón a un local, luego a varios locales, hasta que casi un siglo más tarde de que Jean-Baptiste comenzara con el negocio, en el año de 1936 se construye la primera sede del puerto de Liverpool, el cual sigue en funciones desde entonces, al más puro estilo Art Deco. Del siguiente negocio no hablaremos mucho, puesto que tenemos un episodio dedicado a él. Nos referimos a El Borseguí, que abrió sus puertas en el año de 1865. Si quieres conocer su historia y hasta su museo, dale clic aquí arriba para que conozcas este negocio tan interesante.
Nuestro siguiente en la lista tiene una característica poco usual, y es que la familia que lo abrió hace 150 años aquí en México sigue siendo la misma que lo mantiene ahora. Pero este negocio se remonta al año de 1640, y sí, la misma familia ha sido dueña del negocio desde entonces. Esta es la Casa Boker de 1865. De la familia se sabe poco, pero lo que sí se sabe es que son originarios de Remscheid, Alemania, una zona famosa por su producción de acero, y muy cerca de ahí se encuentra Solingen, la ciudad de los cuchillos y navajas, por lo que es famosa también la marca Boker, y donde originalmente tenían su fábrica de cuchillos, tijeras y navajas, bajo el cobijo de un castaño. Es por eso que la marca Boker, cariñosamente en habla hispana, se le conoce también como arbolito, haciendo alusión a ese castaño que tenían en la fábrica original. A principios del siglo XIX, la empresa familiar busca expandir sus horizontes, y es cuando los herederos del negocio, los hermanos Hermann y Robert Boker, viajan a América. Hermann se queda en Estados Unidos y Robert se viene a México, y llega el 1 de noviembre de 1865 para instalar la Casa Boker. Para finales del siglo XIX, Robert Boker buscaba un predio donde poder construir la sede de su ya próspera empresa, y es así como da con el lugar perfecto. Es cuando se construye uno de los edificios más bellos de la calle 16 de septiembre. El emblemático edificio Boker nace en el año de 1900 y al que hasta Porfirio Díaz asistió a su inauguración. Como dato curioso de esta empresa es que fue la primera en vender las máquinas de coser Singer y a importar máquinas de escribir, y hasta vendió coches de vapor. Tuvo un cierre puntual durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno mexicano la incauta por el conflicto con Alemania, y al término de la guerra es regresada a sus dueños originales. En los años 70, el edificio fue reforzado con nudos antisismos que lo salvaron del terremoto del 85, y durante esa misma década sufrió un incendio del cual también se recuperó. Así que la emblemática Casa Boker ha sabido sobreponerse a muchas adversidades. En la segunda mitad del siglo XIX, el pan se había ganado el gusto de los mexicanos, que un siglo antes había comenzado a prepararse con regularidad en la Nueva España. La Ciudad de México ya contaba con más de 70 panaderías cuando abrió sus hornos La Vasconia en el año de 1870. Y de todas aquellas panaderías que abrieron en esa y décadas anteriores, solo sobrevive esta. Para principios de la segunda mitad del siglo XIX, solo había unas 30 panaderías, y solo poco más de 5 eran de dueños españoles. Pero como el negocio comenzó a proliferar, hacia finales del siglo ya se había triplicado ese número. Fue abierta por un inmigrante de Navarra, España, de nombre Marcelino Zugarramundi. En esta zona del centro de la Ciudad de México, en esa época, había una buena cantidad de vascos. Es por eso que se le nombra así a esta panadería. Comenzaría de manera discreta con un pequeño local situado donde aún hoy se encuentra, pero hoy ocupa una gran parte de la esquina de la calle de Tacuba con Palma. En un principio, esta panadería vendía solo pasteles, pan blanco y pan salado. Aún no había nacido la interminable lista de pan dulce mexicano que tenemos hoy en día. Para eso tendría que esperar algunos años. En la actualidad esta panadería no solamente vende pan, sino también ha añadido un comedor donde sirven ya sus famosos chilaquiles, y también cuenta con el servicio de pollos asados, es decir, con una rosticería como se les conoce aquí en México. Y por su fama de ser la más antigua de la ciudad, siempre es visitada por turistas extranjeros que vienen a probar la tradición panadera con más historia de la Ciudad de México.
En ese mismo año, en 1870, se conformó otro negocio, esta vez en el Portal de los Mercaderes, es decir, en plenos portales del Zócalo. Hablamos de Tardán. Aunque la historia de este negocio en realidad comienza unos años antes, en 1847, cuando en ese mismo local se abrió la sombrerería El Castor, la cual, a pesar de lo difícil de los tiempos, se convirtió en un éxito, pues tenía los mejores sombreros importados. Fue en el año de 1870 cuando el señor Francisco Dalet adquirió este negocio y tras su continuo éxito pudo adquirir otra sombrerería que se encontraba al lado de la suya, el Sombrero Colorado. Esta había abierto un año antes de que Dalet comprara el Castor. 10 años más tarde, en el año de 1880, llegaba a México Carlos Tardán desde los Pirineos, en busca de una mejor vida. Llega a trabajar como mesero del Café El Cazador, que se encontraba en la esquina de Plateros y Monte de Piedad. Pronto hizo una buena amistad con Dalet y él se lo lleva a trabajar a la sombrerería. Con el paso de los años, se hacen socios del negocio y Dalet se retira dejando a Tardán como jefe, el cual lo hizo crecer aún más. Pronto Carlos Tardán trajo a sus hermanos para que lo ayudaran con el negocio, transformándolo en 1899 en Tardán Hermanos. Con los años, Carlos Tardán también se retiró del negocio y fueron sus hermanos los que continuaron con la empresa y con ellos el negocio comenzó a fabricar todos sus sombreros aquí en México. Como menciona la empresa, en aquellos tiempos del porfiriato no había persona, incluidos los niños, que no salieran a la calle sin sombrero, y esta era la mejor sombrerería de México, y aún a la fecha lo sigue siendo. A pesar de que los sombreros ya no son parte del vestir diario, ha sabido sobrevivir con elegancia y prestigio. Como mi madre me cuenta que mi abuelo no se ponía otra cosa que no fueran sombreros Tardán, yo tenía que tener mis propios sombreros de aquí y me encantan. Y para terminar con un buen sabor de boca, nos vamos a la dulcería de Celaya, que data de 1874 y que fuera fundada por los hermanos Alfredo y Luis Guízar de Arias, y que se situaba originalmente en la calle Francisco y Madero, al lado del desaparecido Café de la Concordia. Por si llegaron a ver nuestras tertulias desde casa, ya saben de dónde salió el nombre del espejo del comedor de casa. Los hermanos querían seguir con la tradición conventual de los dulces virreinales, que tanto habían entrado en el gusto de todos los mexicanos. Cuando Porfirio Díaz decide abrir la calle 5 de Mayo, los hermanos vieron una oportunidad única de reubicar su dulcería y fue cuando se trasladaron a esta calle al número 39, donde permanece hasta nuestros días. Con su letrero de antaño, sus espejos y vitrinas, aquí simplemente el tiempo se ha cristalizado como las ricas frutas que vende. Comenzaron trayendo los dulces de las distintas regiones dulceras por excelencia del país, como Morelia, Puebla y por supuesto Celaya. Con el tiempo y la demanda, se vieron en la necesidad de fabricar sus propios dulces con las recetas originales de cada lugar y que hasta la fecha se siguen elaborando de manera tradicional y sin sustituir ni un solo ingrediente como se hacían en los conventos virreinales. Después de esta lista podemos mencionar algunos otros negocios, pero que al no cumplir todavía sus 150 años de existencia los hemos dejado fuera, aunque hay que mencionar a la cantina El Gallo de Oro, que al igual que la dulcería de Celaya está por cumplir su 150 aniversario, pues abrieron el mismo año. Se ostenta como la cantina más vieja de México. Tiene ese título desde que la cantina El Nivel cerró sus puertas, la que contaba con la licencia número 1 de todo el país y El Gallo de Oro que tiene la número 2. Otros destacables que se establecieron antes de acabarse el siglo XIX fueron el Bar La Ópera de 1876, del que tenemos episodio y se los dejamos aquí.
la panadería El Globo de 1884 y los bellos almacenes La Palestina del mismo año, los cuales, al igual que Tardán, siguen vendiendo artículos de la mejor calidad, pero ellos venden artículos de piel. Y como cosa curiosa, este hermoso edificio, como pueden ver, aún conserva el magnífico barandal para amarrar a los caballos. ¿No les parece una belleza? Otro es el Palacio de Hierro de 1888, del que también ya les hemos hecho episodio y se los dejamos aquí arriba. Y como les prometimos, ahora les diremos cuál es la empresa más antigua de México y el continente. Se trata de nuestra Casa de Moneda, fundada el 11 de mayo de 1535. Esta es una institución que, aunque depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, genera sus propios recursos y no implica ningún coste a la economía nacional. Y aunque fabrica la moneda para el Banco de México, también atiende a clientes particulares. Cuenta con 4 tiendas e incluso fabrica monedas para otros países. Ahora ya saben cuál es la empresa más antigua de México y el continente americano. Y ya como dato adicional y curioso para terminar, si desean saber cuál es la empresa más antigua de todo el mundo, esta es Kongogumi de Japón, fundada en el año 578 y tiene la diminuta edad de 1445 años de antigüedad. Y se dedicaba a construir templos budistas y permaneció en manos de la misma familia hasta el año 2006, cuando fue adquirida por otra empresa. Amigos, esperamos que les haya gustado este episodio y no te olvides de dejarnos en los comentarios cuál es el negocio más antiguo de la ciudad en la que vives. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a que sigan comprando en estos lugares tan emblemáticos de la ciudad, pues para que sigan abiertos y podamos seguir disfrutando de la historia de la ciudad. Así es, amigos, y conste que solamente son algunos de los muchos establecimientos que siguen funcionando, para que no nos vayan a decir después que nos faltó tal o muchos. sí. Obviamente nos faltaron muchos, porque la Ciudad de México es una inmensidad y debe haber muchos negocios más que funcionan desde más o menos la misma época de los que aquí les presentamos, pero estos son solamente algunos que les quisimos traer el día de hoy. Pero ¿qué les parece si aquí en los comentarios nos dejan si ustedes conocen de algún otro lugar o alguna historia curiosa de algún negocio que siga abierto desde tantísimo tiempo como los que les mostramos aquí? Entonces ya saben, nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Ya saben, amigos, besos y abrazos para todos. Y ya saben, amigos, no se vayan de aquí sin suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y activen las notificaciones para que siempre sepan cuando publicamos nuevo contenido. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como LoveMX TV. Para así juntos seguir descubriendo las bellezas de nuestro hermoso país. Besos y abrazos para todos.